El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. En tiempos de Jesús había muchos grupos religiosos, una especie de sectas. Había los saduceos, los escribas, los fariseos, los levitas, los sacerdotes del templo. Y a un lado quedaban los llamados publicanos, que era la gente pecadora. Y entonces les hacían feo, los segregaban, porque era gente pues que no sabía de la fe, no sabía la Sagrada Escritura, gente a los ojos de los demás ignorantes. Y entonces en este contexto religioso Jesús le dice a sus discípulos: si su justicia, acuérdense que la Sagrada Escritura, la palabra justicia significa santidad, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. En otras palabras, Jesús le está diciendo: si ustedes no son más santos que estos que se creen buenos, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué pasaba con los escribas y fariseos? Los escribas eran aquellos que sabían leer y escribir, aquellos profesionales que se dedicaban a escribirle a la gente cartas que a lo mejor como no sabían leer, les dictaban las cartas, las mandaban. Eran aquellos que estudiaban la Sagrada Escritura, eran aquellos peritos expertos en la palabra de Dios. Los fariseos era otra secta parecida a los escribas que se sentían superiores, se creían muy buenos, y entonces cuando iban al templo se pasaban hasta el frente y, lo más importante, despreciaban a los demás porque decían: nosotros sí cumplimos la ley, ellos no. Y Jesús le repatea el fariseísmo, porque el fariseo en el fondo tenía una actitud hipócrita. Miren, hermanos, habas se cuecen en todas partes. Donde quiera que habemos humanos hay miserias. Y lo malo no es reconocer las miserias, en tenerlas, perdón. Lo malo es en no reconocerlas y encima echarle a los demás sus propios pecados. Los fariseos, los escribas se creían muy buenos, pero despreciaban a los demás. Ofrecían la ofrenda en el templo y seguían las ceremonias religiosas con mucha reverencia. O sea, eran buenos cumplidores de la letra de la ley, pero les faltaba amor. Dice Jesús: ustedes, si van al templo y al presentar su ofrenda recuerdan que tienen algo en contra de su hermano, dejen ahí su ofrenda, vayan, reconcíliense con su hermano y luego presenten su ofrenda en el templo.
Fíjense la Santa Misa. Justo antes de recibir la Sagrada Comunión, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Antes de comulgar, ¿qué es lo que hacemos en la Santa Misa? Nos damos el saludo de... Fíjense, recibir la comunión significa entrar en común unión con Dios. Pero tú no puedes entrar en común unión con Dios si antes no te reconcilias con tu hermano. Por eso, hermanos, la paz, el signo del perdón, el signo de comunión con los hermanos se realiza antes de recibir la comunión con Cristo. Uno de los frutos de la Eucaristía es entrar en comunión y en paz con los hermanos. Fíjense, una de las grandes cosas que nos restregan mucho en la cara a los no creyentes es: ¿de qué sirve de que vas a la iglesia si no vives lo que celebras? Y desafortunadamente muchas veces tienen razón. Aunque entre paréntesis hay que decir que muchas veces otros lo usan como pretexto para no arreglar su propia vida ni para acercarse a Dios. Hay gente bien descarada, ¿no? Hasta cínica. Yo pues estoy viviendo así, yo por eso no voy a la iglesia. Y se contentan como pensando que por eso ya están viviendo bien su vida, ¿no? O sea, de hipócritas pasan a cínicos. Cierro paréntesis. Estamos llamados nosotros a reconciliarnos antes con nuestros hermanos. Fíjense bien, en la Santa Misa, si tú tienes algo con tu hermano, tendrías que atravesar de un lado de la iglesia hasta el otro con tal de ir a reconciliarte con tu hermano. Desafortunadamente, a veces el signo de la paz ha perdido su significado. A veces la gente malinterpreta el signo de la paz y hace del signo de la paz como la hora de recreo. Especialmente las bodas quinceañeras, casi es el momento en que todo el mundo quiere pasar a saludar y a felicitar a la quinceañera, a los que se van a casar, a los padrinos, compadritos. No. El momento de la paz es un signo. Solamente se da la paz a quien está a tu lado, si acaso al que está enfrente, a quien está atrás. Dice Jesús: ustedes escucharon a los antiguos decir: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Jesús dice: ahora yo les digo, el que se enoje con su hermano es reo de muerte. Es bien importante entenderlo. Hay dos pecados: pecado venial, pecado mortal. A veces gente que dice: yo para qué me confieso, padre, yo no he matado a nadie. Dice Jesús en la palabra de Dios hoy: aquel que se enoje, que insulte, que falte a su hermano, es reo de muerte. En fin, en definitiva, ¿qué nos invita Jesús, hermanos? A ver más allá del cumplimiento de la ley, al ver el corazón de la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. No podemos despegar el amor de Dios de amor al prójimo. Que el Señor así nos los conceda.